Bienvenidos a la unidad 2 de la materia comunicación organizacional e Internet. Esta es una de las unidades quizás más sencillas de digerir, es una de las unidades con las que quizás ustedes están más alineados por el tema de la tecnología. El énfasis de la materia es un poco cómo estas tecnologías de información y comunicación se adaptan o pueden ser adaptadas a la comunicación organizacional. Si bien es cierto que la comunicación organizacional tiene más de 20 años en práctica, las tecnologías de información y comunicación siempre están en constante desarrollo y estas son algunas que se pueden adaptar a la comunicación organizacional. Entonces, el contenido que vamos a ver primero que nada es la base de todo, la evolución de la Internet, con una pequeña línea del tiempo, las tecnologías de información y comunicación que se aplican en las comunicaciones organizacionales y algunas herramientas tecnológicas de trabajo. Entonces, bien, comenzando primero con lo que ha sido la evolución de Internet. Esta línea de tiempo refleja específicamente lo que fue el inicio, o sea, la base, lo primerito. Entonces, estamos hablando del año 1945, cuando Bruce Banneker presenta la idea de crear un dispositivo capaz de vincular dos elementos. Esto lo denominó MEMEX. Para este momento, él quería vincular dos dispositivos y ese es como que el primer inicio de lo que sería el Internet, una conexión inalámbrica entre dos dispositivos que se denominó MEMEX en principio. Para el año 1960, Theodore Horst Nelson presenta el hipertexto. Ya para este momento se podrían conectar, o sea, el proceso de conectar dos dispositivos ya estaba más avanzado y se crea lo que es el hipertexto. Luego, 9 años después, se establece una conexión más, bueno, a larga distancia entre la Unidad de California y el Instituto de Investigación de Stanford. Luego de esto, 20 años después, Tim Berners-Lee propone la gestión de la información, una propuesta. En esta propuesta se comienzan a desarrollar elementos que luego, al año siguiente, se presentan como elementos bases de la navegación en Internet, desarrollando tres tecnologías como lo son el HTML, el URL y el HTTP, que de hecho son los que todavía en la actualidad se utilizan para navegar en Internet. Ya después del año 90 es que podemos ver el desarrollo tecnológico con el que llegamos a este momento, en donde se crean los sitios web, se empiezan a crear los blogs, se empieza el uso del correo electrónico y la transferencia de archivos, que es muy importante ya después de los años 90. Y es aquí donde quizás podemos tener más información de lo que es el origen del Internet. O sea, cómo empiezan primero a agregarse imágenes, videos, audios, y este desarrollo es una lectura que sí quizás podría ser obligatoria, porque es una lectura muy sencilla, es uno de los capítulos que se plantean en mi tesis de pregrado, que fue un diseño de plan de gestión para integrar las tecnologías de información y comunicación a la radio. Pero hay un capítulo en donde se narra completamente cómo fue este proceso de evolución de Internet desde la creación, la vinculación de los elementos, desde el MEMEX hasta las redes sociales. Es un capítulo que les voy a enviar más tarde por WhatsApp el enlace y les voy a indicar cuáles van a ser las páginas que van a leer, en donde van a encontrar esta información mucho más desglosada y van a poder adquirir otras herramientas o un mejor contexto de lo que es esta evolución para el principio de la época. ¿Alguna duda con evolución de Internet? Algo que quieran saber ahorita que puedan encontrar en ese documento que les pueda decir de una vez.
No, profe, por ahora de mi parte nada. Ok, gracias. Ok, por el chat también estoy leyendo que por ahora no. Esta información de verdad la van a conseguir ampliada y más detallada en este capítulo que les comento. No es muy largo y tiene la información muy puntual para lo que fue la evolución del Internet, de lo que ha sido. Entonces, bien, ahora enmarcándolo en las comunicaciones organizacionales. Ya después de que esto se empieza a desarrollar, existen muchas herramientas que se pueden aplicar en las comunicaciones organizacionales y que a la vez esto va a generar ciertos beneficios a cada una de estas organizaciones. Es importante resaltar que estas tecnologías pueden ser aplicadas en organizaciones que trabajan tanto presencial como virtualmente, o sea, como remoto. ¿Por qué? Porque son herramientas de trabajo, son herramientas que se pueden utilizar para simplificar la dinámica, para simplificar algunos procesos que tardarían más si no se utilizan. O sea, son herramientas que podemos utilizar para crear más información y hacerlo un poco más rápido. Entonces, ¿qué pasa con estas tecnologías? Bueno, tal cual como comenta acá. Las TICs aplicadas a las comunicaciones organizacionales facilitan las comunicaciones internas. ¿Por qué? Porque a medida que tú vas utilizando este tipo de herramientas virtuales, tú estás disminuyendo las barreras de tiempo y espacio, uno. Dos, estás simplificando las horas de inversión o de tiempo que te puedas tardar, por lo menos para reunirte. O sea, se optimiza más el tiempo. Y también podemos facilitar las comunicaciones internas porque, colocándoles un ejemplo, por correo electrónico, es más inmediato enviar una información grupal que, por ejemplo, comunicándote persona a persona para darles la misma información. Se puede enviar un correo corporativo indicando una información a un grupo de personas y a todos les va a llegar al mismo tiempo. Y no tienes que estar como que diciéndoles a uno por uno, porque usualmente cuando pasa eso, hay personas que quedan por fuera o que no se enteran o que el mensaje no les llega. Entonces, a través de este uso, también se mejora el flujo de información. Entonces, el flujo de información es importante tenerlo siempre en cuenta, por lo menos para el comunicador organizacional, porque a pesar de que se utilizan estas herramientas, quizás crear herramientas o mecanismos eh, de aprobación o de que reciban la información. O sea, que contesten estos correos como recibido para que tú sepas que la persona lo leyó. Obviamente hay herramientas como MailChimp que te dicen cuántas personas vieron el documento y hay otras herramientas para que te informe si un correo electrónico fue leído o no, pero se pueden también crear herramientas o mecanismos de trabajo para que estas personas a quien tú les envíes el correo te respondan como recibido o sepas tú de alguna manera que sí les llegó la información. Entonces, claro, se mejora el flujo de información porque no solamente tenemos, por ejemplo, el correo electrónico, sino que también podemos tener los teléfonos. Evitando un tema del Internet, también tenemos por lo menos teléfonos corporativos que a través de extensiones tú te puedes comunicar directamente con un departamento de esa organización sin necesidad de trasladarte hacia su oficina. Entonces, si bien es cierto, tecnología también tenemos que ver con Internet, una tecnología para estos casos también puede ser el teléfono fijo, líneas de teléfono fijo. Estas TICs también hay algunas que permiten agendar reuniones de manera más fluidas. Aplicaciones como Calendar, la verdad, son muy importantes. También el correo electrónico para enviar estos correos corporativos que les comento en este momento. Tenemos Asana, aplicaciones de trabajo virtual y eso va a agendar o va a ayudar más que, por decirles algo, una cartelera. Que se coloque la información en una cartelera en algún espacio determinado, quizás sí, a agendar que
en el caso de una empresa presencial y en el comedor tienes una cartelera y les dices tenemos una reunión tal día y cuando la gente vaya a comer lo ves, está bien, puede ser un mecanismo, pero puede ser mucho más efectivo si la persona lo tiene en su correo electrónico y además les puede llegar una notificación sin necesidad de que a juro tenga que pasar por la cartelera para ver qué día es y, y a qué hora es esa reunión. Estas también permiten conectar a los empleados de manera remota. Tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, hay empresas que tienen una modalidad virtual, una modalidad presencial y otras tienen una modalidad híbrida que complementa ambas formas de trabajo. Gracias a las tecnologías, estos empleados pueden estar conectados de manera remota. Si hay una persona que tiene un permiso o si una persona no pudo asistir a su trabajo porque se le presentó una situación inesperada, las personas se pueden comunicar con ese empleado para conocer alguna cosa específica. Ejemplo, si necesitan un informe, por alguna razón esta persona no llegó, ubicar el informe que está en la computadora. Entonces se pueden conectar con el empleado por Zoom si está en su casa, en caso tal de que él tenga la posibilidad de conectarse, así sea remoto. Si por lo menos hay una reunión presencial, pero una de estos estudiantes o una de estas personas no pudo llegar a su trabajo, pero se puede conectar, bueno, tenemos a una persona virtual a través de videoconferencias y estamos las otras personas en la oficina, por poner un ejemplo. Eso es algo que no se podía hacer antes porque, y con antes no me refiero a antes de la pandemia, me refiero a antes sin el uso de estas tecnologías. Y por eso la presencialidad era una necesidad y en realidad era la solución para el momento. Pero esas cosas han cambiado y ahorita no debería ser tan estricto el tema de la presencialidad en ciertos trabajos, en ciertas organizaciones. Si hablamos de una tienda o de algún restaurante de comida rápida, obviamente no podemos tener un cocinero virtual ni podemos tener un vendedor virtual si la persona está en la tienda. Ahora, si la tienda es virtual, obviamente podemos tener entregas virtuales. Pero hay elementos todavía que no se pueden sustituir por la tecnología, como estos elementos claves y básicos de las relaciones interpersonales en ciertas categorías de trabajo u organizaciones. Tenemos también que estas tecnologías ahorita permiten la conexión asíncrona. ¿Qué pasa con asíncronos en este sentido? Bueno, precisamente si esa persona que no pudo llegar a la organización en un horario puntual o tenía una cita médica y no pudo realizar su trabajo durante la hora de trabajo, bueno, precisamente por esta asincronía, él podría realizar sus actividades que tenía que realizar entre las 8 y las 12 del mediodía, por colocarles un ejemplo, él las podrá realizar en la tarde porque se puede conectar de manera síncrona a realizar su trabajo. En caso de que tenga información en su correo electrónico, información en una nube o en un pendrive y bueno, pueda realizar su trabajo en otro horario y lejos de la oficina. O sea que no necesariamente tenga que tener toda la información en la oficina y lo pueda hacer remoto. Ejemplo, cuando las personas trabajaban con máquinas de escribir, no tenían en una nube o no tenían en una computadora el archivo. Usualmente, cuando tú trabajabas con máquinas de escribir, redactabas lo que ibas a redactar y eso quedaba en el papel en el lugar de trabajo. ¿Cuál era la herramienta que por el momento quizás se podía utilizar? El fax. Quizás nosotros no utilizamos el fax o algunos de ustedes no conocen lo que era el fax en cuanto a su función, pero ese era como básicamente el correo que había para la época y estas personas les llegaba la información a través de fax. Pero no era que como tal una conexión asíncrona, sino que era una manera de enviar información. Pero esta parte de asincronía no existía a menos de que te llevaras la máquina de escribir a tu casa y yo creo que nadie se iba a estar llevando la máquina de escribir a su casa. Por eso la gente tiene un horario,
y trabajaba en ese horario y ya después que salía de ahí, como que no tenía nada que ver con la oficina hasta el día siguiente. O en algunos otros casos, nunca salían de la oficina. Cuentan leyendas de gente que trabajaba y que todavía sigue trabajando tiempos excesivos. Y otra de las cosas importantes es que facilita la creación de agendas efectivas. Es mucho más fácil organizarse, es mucho más fácil coordinar el tiempo con muchas de estas herramientas. Agendas de trabajo, más allá de reuniones, el hecho de visualizar los trabajos hechos, las tareas, los procesos, los estatus de esas actividades. Hay herramientas que te permiten no solamente asignar una tarea, sino que a su vez te va indicando cuál es el estatus de esa tarea en relación a el logro final. O sea, cuál es el camino, cómo va el avance de esa tarea. Y esa es una información que puede funcionarte tanto en la virtualidad como en la presencialidad, porque en vez de estar, si estás coordinando a una persona, no tienes que preguntarle a cada rato cómo va, o por dónde va, o qué falta, o cuándo lo va a entregar, mientras esta persona esté notificando o agregando las bases de datos de esta información que va trabajando. Es importante que esto es básico de lo que son mecanismos de trabajo en principio. ¿Por qué? Porque primero que nada, o sea, antes de crear estas estrategias, se tiene que crear un plan de trabajo que se adapte a lo que se va a desarrollar dentro de la organización. ¿Por qué? Porque no todas las herramientas son para todas las empresas. Primero hay que hacer el análisis del estatus de la organización y en relación a lo que esta organización necesite, es que se van a emplear ciertas estrategias de trabajo, ciertos mecanismos de organización. ¿Alguna duda acá? Me gustaría saber si de los que están trabajando ahorita en el área o no en el área, tienen alguna de estas herramientas tecnológicas para el trabajo que estén usando en este momento, que consideren que pueda ser para conectar a los empleados o que facilite la creación de agendas. O sea, ¿cómo son esos mecanismos con sus coordinadores o jefes? Los escucho y los leo. Bueno, profe, en mi caso yo creo que no aplicamos, bueno, no sé si al tratarse de un grupo tan pequeño, casi que nos servimos únicamente de WhatsApp. Nuestra comunicación es netamente por esa vía. Claro, no están otras opciones como Zoom y todas las que usted menciona, por ejemplo, para las reuniones y eso, pero sí, básicamente WhatsApp, pero creo que es porque es un grupo tan pequeñito que se presta para que toda la comunicación se pueda dar por esa vía. Claro, es importante eso que comentas porque va a depender del tamaño de la organización el uso de estas herramientas. Mientras más grande sea la organización, sería mejor implementar un mecanismo de comunicación porque se evitan dificultades de comunicación, se evitan fallas en los procesos y todo se agiliza un poco más. Pero va a depender mucho de las organizaciones con las que se trabaje. Si tenemos organizaciones totalmente remotas, es sumamente importante que haya algo más que un grupo de WhatsApp si se habla de que son, por ejemplo, 30 personas. Y dentro de esas 30 personas hay subgrupos. Y un grupo trabaja con una cosa, el otro grupo trabaja con otra y el otro grupo trabaja con otra. Pero todos ellos envían las cosas, por ejemplo, a comunicaciones. Y comunicaciones tiene que difundir. Entonces, comunicaciones tiene que crear un canal efectivo con cada uno de estos grupos, primero para que no haya choque entre lo que quieran difundir. Segundo, para que todos estén enviando básicamente no la misma información, pero sí el tipo de contenido. Ejemplo, si van a hacer diferentes eventos, que todos tienen que hacer videos, fotografías, entrevistas,
pero que no sea que un día uno hizo un video y después el otro, porque también hay que crear un equilibrio entre lo que se hace en cada uno de esos departamentos, por poner un ejemplo. Eso en caso de organizaciones grandes, en donde se tenga que compartir información a otras áreas de la misma organización. Entonces, como crear esos mecanismos, así como cuando a uno le preguntan cuál es tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono y tu día de cumpleaños, por poner un ejemplo. O sea, son preguntas claves, información base. O sea, ejemplo eso, en el caso de comunicaciones internas, pedirle el cumpleaños a absolutamente todo el personal es importante porque tú no vas a felicitar solamente a los directores y a la persona de mantenimiento no le vas a decir un feliz cumpleaños. Por ponerte un ejemplo, por ponerles un ejemplo, en el caso de que se manden correos corporativos diciendo feliz cumpleaños. Este, no, eso desintegraría un poco el tema del trabajo en equipo porque no por tener un cargo menor o mayor en la escala organizacional se merece más o menos que otra persona que lo feliciten en su cumpleaños. Por poner un ejemplo súper básico de una información que debería estar realmente establecida. Más allá de que la tenga recursos humanos, porque en el caso de las comunicaciones organizacionales, quizás quien va a enviar el correo corporativo felicitando a la persona no va a ser recursos humanos, sino el encargado en comunicación. A ver, por acá nos dejan un mensaje que en el trabajo utilizan Slack para los canales de comunicación de cada área, también usan Trello para la organización y seguimiento de las tareas y para cargar todo lo que va en revisión o entrega hay carpetas específicas en Dropbox y OneDrive. Eso es muy importante lo que comenta Ederin, porque si se fijan, esta organización tiene su seguimiento según cada área, en el caso de Slack, y Trello es ya micro para la organización y seguimiento de las tareas. Como Trello está también Asana, es una aplicación sencilla, y esta otra que justo se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo en un ratito. Y en el caso de Dropbox y OneDrive, recuerden que también está Drive de Google como tal. ¿Esto por qué? Porque recuerden que en el caso de entregas y carpetas específicas, por lo menos esas aplicaciones de almacenamiento, como pueden ser Dropbox o Drive, funcionan como un pendrive electrónico. Pero entonces todo está en la nube, todo se carga en los correos de las personas a quienes esté compartida esa carpeta y no es necesario estar trasladando el pendrive, que aparte, en muchos casos, por lo menos a nivel de la universidad, ustedes lo habrán visto en muchas oportunidades, que pendrives en una computadora que no es la de uno, se llena de virus y se pierde toda la información que está allí. Entonces, gracias a Dios, existen las carpetas electrónicas, las aplicaciones de almacenamiento electrónico que podemos compartir a través de correo electrónico o con un enlace, sin necesidad de estar paseando un pendrive que se va a envirular y se va a perder la información. Pendrive que haya sobrevivido a la universidad era un buen pendrive. El que no, bueno, normalísimo. Y les habrá pasado en muchas oportunidades. Colocando un ejemplo tan básico como es. A ver, tenemos otro comentario que en la empresa donde trabaja la comunicación diaria es por Telegram y los lunes se hace una reunión por Zoom para mantener al día. Estas reuniones suelen ser muy importantes, sin embargo, el exceso de reuniones por videollamada puede afectar el rendimiento laboral porque no es lo mismo tener a una persona con llamadas, con videollamadas innecesarias, ocupado 8 horas a la semana, es decir, una reunión diaria de 2 horas cada una. Y esto igual en la presencialidad, o sea una reunión virtual o presencial, las reuniones en exceso dificultan la optimización de las actividades porque tienes a una persona que en muchos casos hay reuniones tan generales que hay personas que no tenían nada que ver con la reunión y están básicamente perdiendo el tiempo. Entonces, la creación de estas reuniones es muy importante que sean reuniones puntuales. Es excelente que sea una reunión única a la semana para que sea una reunión de estatus. Usualmente esas reuniones no pasan de 1 hora porque es una reunión semanal.
pero hay organizaciones que pasan muchísimas horas en reuniones que la verdad a veces son innecesarias. Entonces también es importante como seleccionar qué persona va a ir a qué reunión. A ver, aquí hay otra. En Fundavit, que es un ente público, se prioriza el uso de software libre y herramientas menos conocidas, pero con código abierto. Por el tema de la pandemia, la demanda de trabajo es muy baja y solo se usa Telegram para comunicación y Trello para organización de algunas actividades. Sí, hay organizaciones que por el tema de la pandemia han disminuido el trabajo, pero sin embargo han creado estas estrategias de comunicación para trabajar. Ok, vamos a hablar un poco de esto que venimos conversando, de herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas en estas comunicaciones. Hay 5 tipos de herramientas en lo que va con lo que es su fuerte, su base inicial. Vamos a leer primero este mensaje antes de continuar, que en donde Brett trabaja se hace una junta directiva una vez al mes, modalidad presencial y otras personas en vía remota. A esa reunión es solamente directores, importante, y el personal casi nunca se reúne para tratar temas de interés, se hace uso de MailChimp para enviar informaciones a los socios y a todos los demás. Sí, usualmente son, si se fijan, hay puntos en común entre las organizaciones donde ustedes están trabajando y la de sus compañeros. Entonces, fíjense, tenemos 5 bases de lo que son estas herramientas tecnológicas utilizadas en comunicación organizacional. Están las de organizar tareas, las de almacenamiento compartido, en donde se pueden diseñar y presentar informes, unas herramientas para comunicación interna y externa también, y herramientas para agendar. Entonces, por lo menos en herramientas para organizar tareas, tenemos Trello, tenemos Asana, tenemos, ay, se me olvidó una, después se las paso por WhatsApp. Almacenamiento compartido, tenemos el Drive, tenemos OneDrive y tenemos Dropbox. Tenemos también para almacenamiento compartido, si son cosas muy pequeñas, el correo electrónico. Recuerden que cosas muy grandes usualmente están comprimidas con WeTransfer. En caso de videos, casi nunca ni el mismo Drive lo soporta por un tema de espacio y de capacidad. Hay cosas que no se deberían compartir por allí. YouTube tiene una herramienta muy importante para el almacenamiento de videos. Estos se pueden compartir de forma privada por correo electrónico y nada más lo va a ver la persona a quien se lo compartes. Se puede colocar el enlace oculto y lo van a ver las personas a quien compartes el enlace y se pueden ver de manera pública, pero es un almacenamiento de video importante, una aplicación aparte rápida en donde se generan mecanismos más efectivos para transmitir este tipo de información y sirve de almacenamiento. En el caso de diseñar y presentar informes, en este caso están las herramientas básicas como pueden ser los de Word, Word, PowerPoint, Excel, donde también puedes presentar gráficos, está Canva. Hay otras herramientas donde se pueden presentar informes ya avanzados, específicamente donde pueden conseguir plantillas, donde pueden conseguir herramientas, que eso ha venido a la larga como que a dimensionar esto que veníamos viendo con las presentaciones de PowerPoint, que de hecho Google tiene sus propios formatos de presentación y de Excel y de Word directo en la nube, que permite compartirlo de manera virtual y que pueden editarlo varias personas al mismo tiempo. En el caso de PowerPoint, tendrías que, o sea, antes se compartía el PowerPoint, la persona lo editaba, por lo menos en herramientas en el caso de exposiciones, ustedes hacían una primera parte de la exposición, se lo pasaban a sus compañeros, después el otro como que hacía su parte y se devolvía al PowerPoint. En cambio, con herramientas virtuales, exacto, como las de Google, pueden de hecho trabajar de manera síncrona, los dos al mismo tiempo, en el caso de Drive. Y en el caso de comunicación interna y externa, tenemos lo que son las
herramientas de mensajería y comunicación interpersonal, como puede ser WhatsApp, Telegram, eh, el correo electrónico, cualquiera que sea su hospedador. Y esto nos funciona también la mensajería de redes en el caso de comunicaciones externas, cuando tú quieres estar en contacto con tu cliente. Estas personas usualmente tratan de comunicarse con las empresas no solamente a través de la página web en la barra de contáctanos, sino también a través de las redes sociales, por mensaje directo. Y es importante que siempre haya como que personas encargadas de trabajar con ese tipo de mensajes hacia la comunidad y de interacción con la comunidad. Y en el caso de agendar, tenemos muchas de las aplicaciones que sirven para organizar tareas, también funcionan para agendar, y la más utilizada y que casi todo el mundo tiene, Calendar. Que Calendar de hecho te permite crear calendarios, como quien dice, paralelos a tu calendario, y que sea un calendario específico con ciertas personas a las que tú les des acceso a ese calendario, y dependiendo del acceso que tú les des, estas personas pueden agregar información o solamente pueden ver el calendario o también pueden editarlo, o eliminar cosas. Otras solamente pueden hacer ciertos cambios como, como editar, pero hay unas que no pueden editar, solamente pueden agregar. Entonces es importante hacer como que un paneo de todas estas herramientas que quizás están usando, que no toman en cuenta como herramientas organizacionales porque son ya cotidianas, pero que forman parte de las organizaciones. Y hay muchas que por lo menos es importante sí declararlo o establecer para que se van a utilizar esos grupos de WhatsApp o para que se va a utilizar tal correo electrónico, porque en muchas oportunidades pasa que se crea como que grupos generales y entonces por ahí están pasando la cadena de la tía, del edificio, del vecino, del primo, que pasó y no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces sí es especificar como que, bueno, mira, vamos a tener un grupo de comunicación varia, en donde va a llegar la información de Fumbicis, en donde va a llegar la información del clima, en donde va a llegar la información del tráfico. Pero hay un grupo establecido en donde solamente se van a hacer reportes de trabajo. Entonces son un poco esos mecanismos los que hay que tomar en cuenta, los que hay que implementar como comunicador organizacional, y todos estos van a depender mucho de las organizaciones de trabajo. Si bien es cierto, también van a depender de la edad de las personas. Eh, en algunos casos, si se trata de muchos jóvenes, es más fácil utilizar herramientas como Trello, Taskay, y estas otras que son en donde tienes que crearte una sesión o tienes que entrar desde un acceso como Asana, que tienen accesos gratuitos, pero tienes que crearte una cuenta o tienes que afiliar tu correo a la cuenta. Va a ser más fácil trabajar con estas herramientas con gente joven. Pero en el caso de por lo menos las herramientas de Google, son para todas las edades, casi todo el mundo tiene un correo Gmail, y lo único que tienen que hacer es aceptar el correo que tú les estés enviando para compartir Drive, compartir un video de YouTube, compartir una información por Calendar o por Keps, que son como unas notitas virtuales que se pueden colocar de Google. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que quieran conversar sobre esto? Nos queda muy poquito de la sesión y bueno, la conclusión que les tengo de este día es que bueno, que el avance de las tecnologías de información y comunicación ha facilitado la creación de herramientas tecnológicas que hacen posible mejorar estas comunicaciones dentro de las organizaciones. Si bien es cierto, ya existían varias, estas herramientas hacen que aumente esta mejora en las comunicaciones. Entonces, si alguien tiene algo que decir ahorita para cerrar, y luego continuamos ya es por WhatsApp para enviarles los enlaces de estas herramientas. Son herramientas ideales para la organización de empresas, ¿es correcto?
Bueno, profe, de mi parte, yo creo que después de algunas de las cosas que nos comentó casi ya al finalizando, por ejemplo, de las herramientas que están disponibles para compartir, digamos, lo referente al trabajo, establecer el calendario y todo eso, yo creo que o sea, a modo personal, incluso en mi trabajo, aunque somos un grupo pequeño, sería bastante útil aprovechar ese tipo de herramientas, o sea, más que todo para evitar, digamos, repetir siempre la misma información, sino que ya todo estuviese establecido. Claro, porque al ser pequeño no genera tampoco demasiado problema, Correcto. digamos, repetir algún aspecto, pero siempre serviría como para que las personas antes de quizás hacer preguntas